Mi nombre es Elodia. Tengo 58 años y esta es la historia de cómo la boda de mi único hijo, la que pagué con el alma y los cimientos de mi propia casa, se convirtió en el escenario de mi liberación. Todo comenzó en un salón resplandeciente en San Miguel de Allende, un lugar que goteaba un lujo que me era tan ajeno como la superficie de la luna. El aire olía a lilas importadas y a la sutil arrogancia del dinero nuevo, una fragancia dulce pero empalagosa que se adhería a la parte posterior de mi garganta. Candelabros de cristal, tan grandes como carrozas de un cuento de hadas retorcido, colgaban del techo de vigas de madera oscura, arrojando una luz dorada y mentirosa sobre los invitados. Eran un mar de sedas, esmoquines y joyas que parpadeaban como luciérnagas codiciosas. Sus risas, agudas y metálicas, rebotaban en las paredes de piedra, sonando huecas y ensayadas, como una banda sonora para una obra de teatro en la que todos conocían su papel, excepto yo. Yo, con mi vestido de seda color esmeralda, una pieza de diseñador que me había costado una pequeña fortuna y que se sentía como una armadura extraña sobre mi piel, era una anomalía. Era la madre del novio, la arquitecta silenciosa de esa opulencia, la mujer cuyo sacrificio había hecho posible cada detalle ostentoso de esa noche, desde las servilletas de lino bordadas hasta la banda de jazz que tocaba suavemente en un rincón. Y sin embargo, era invisible, una sombra bien vestida en mi propia celebración pagada. El organizador de la boda, un hombre pulcro y afectado llamado señor Morales, me guiaba a través del laberinto de mesas vestidas de blanco con una evidente incomodidad. Sus hombros estaban tan tensos que parecían tocar sus orejas, y su sonrisa, pegada en su rostro como una calcomanía, no llegaba a sus ojos. Sentí una punzada de premonición, un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado que zumbaba discretamente. Pasamos junto a la mesa principal, un monumento de rosas blancas, peonias y copas de cristal tallado. Era el epicentro de la fiesta, el sol alrededor del cual giraban todos los demás planetas. Los padres de la novia, Arturo y Leticia, ya estaban sentados, presidiendo la escena como monarcas de un reino en bancarrota. Sus sonrisas eran tan amplias y vacías como sus cuentas bancarias, un hecho que yo conocía demasiado bien. Mi hijo, Damián, y su prometida, Valeria, aún no hacían su gran entrada. El señor Morales evitaba mi mirada. Sus ojos se fijaban en un punto imaginario por encima de mi cabeza, mientras nos alejábamos más y más del centro de la celebración, del calor de la aceptación. Nos detuvimos finalmente en el rincón más oscuro y olvidado del salón, un páramo geográfico en ese mapa de estatus social. Estaba junto a una columna decorativa que bloqueaba parcialmente la vista del escenario principal y, para mi horror creciente, junto a la puerta batiente de la cocina. Cada vez que un mesero entraba o salía con una explosión de movimiento, una ráfaga de aire caliente, cargado con el olor a grasa quemada y el sonido metálico y caótico de los platos y las órdenes gritadas, me golpeaba en la cara. Era un asalto a los sentidos, un recordatorio constante de la maquinaria que trabajaba detrás de la fachada perfecta. «Aquí está su lugar, señora Elodia», murmuró el señor Morales, su voz apenas audible por encima del estruendo de un plato al caer. La mesa era ridículamente pequeña, vestida con el mismo lino y las mismas flores que las demás, pero su ubicación era un insulto deliberado, un grito silencioso que decía: «Tú eres el servicio, no la realeza». Justo en ese momento, Valeria apareció, un espectro blanco y sonriente, con Damián a remolque.
Su vestido, una creación de encaje y seda que había costado más que mi primer coche de empresa, flotaba a su alrededor. Damián, mi hijo, mi único hijo, estaba deslumbrante en su smoking, pero sus ojos estaban fijos en el suelo, como un niño que ha roto el jarrón más caro de la casa y espera el castigo. Valeria deslizó su mano por mi brazo y sentí sus uñas, afiladas y rojas como gotas de sangre, clavarse ligeramente en mi piel. Señora Elodia. Su voz era un susurro almibarado, una caricia de seda que ocultaba una cuchilla. Espero que esté cómoda. Los invitados de la mesa principal son importantes. Hizo una pausa dramática, saboreando el veneno antes de escupirlo, asegurándose de que yo lo tragara todo. Ya sabe, las madres como tú no van en la mesa principal. La frase quedó suspendida en el aire, tan clara y cortante como el tintineo de una copa al romperse. Un par de invitados cercanos, que fingían ajustar sus servilletas, intercambiaron miradas divertidas. Vi el brillo de malicia en sus ojos. Me volví hacia Damián, mi corazón un puño apretado en mi pecho, buscando una pizca de defensa, una negación, un simple «Valeria, no digas eso». No encontré nada, solo un vacío cobarde. Se limitó a carraspear y a ajustar el moño de su smoking, un gesto de una futilidad exasperante. En ese instante, el estruendo de la cocina a mis espaldas se convirtió en el sonido de mi corazón haciéndose pedazos, de 30 años de amor incondicional desmoronándose bajo el peso de esa humillación pública y silenciosa. No era un descuido, era una ejecución, y mi hijo sostenía el hacha. Sentada en mi exilio junto a la cocina, el olor a ajo frito me transportó a otro lugar, a otro tiempo, a mi casa en Puebla, la casa que ya no era mía. La había vendido hacía apenas 4 meses para financiar esta farsa de boda, este monumento a la vanidad de 2 extraños que resultaban ser mi hijo y su esposa. Cerré los ojos y pude verla, no como una estructura de ladrillos y cemento, sino como el santuario de mi vida, el archivo físico de mis recuerdos. Pude ver el porche delantero, con sus 2 mecedoras de mimbre, donde mi difunto esposo, Javier, y yo pasábamos las tardes de lluvia, escuchando el golpeteo del agua en el tejado, planeando un futuro que la vida se encargó de truncar. Pude sentir la madera gastada y suave del marco de la puerta de la cocina, donde habíamos marcado con un lápiz el crecimiento de Damián año tras año. Era una escalera de pequeñas líneas que ascendían hacia el hombre en que se había convertido, o, más bien, en el que yo ciegamente creía que se había convertido. Cada línea era un recuerdo, el primer diente caído, la primera vez que fue al colegio, el día que se graduó, un monumento a mi amor y a mi ingenuidad. Mi mente se aferró al jardín, el pequeño pedazo de tierra que Javier había cultivado con un amor casi religioso. Sus rosas eran su orgullo, su terapia, rosas de un rojo tan profundo que parecían sangrar bajo el sol de la tarde. Él siempre decía que esas rosas eran como nuestro amor, resistentes, hermosas y con espinas para protegerse de los necios. A menudo, mientras trabajaba la tierra, sus manos cubiertas de tierra fértil me daba consejos sobre Damián. A este niño hay que enseñarle el valor del trabajo, no el color del dinero, me había dicho una noche mientras podaba con cuidado un rosal rebelde. El amor sin límites no cría hombres, Elodia, cría tiranos. Le das todo lo que pide, pero no le enseñas a ganarse nada. Yo me había reído, desestimando su advertencia como el pesimismo de un hombre que había luchado demasiado en su vida y veía peligros en todas partes. Es nuestro único hijo, Javier, merece tenerlo más fácil que nosotros, le había respondido, convencida de mi propia sabiduría maternal.
Qué equivocada estaba, qué ciega. Vender esa casa, ese jardín, no fue solo una transacción financiera, fue la profanación de un templo. Fue arrancar las páginas del libro de mi vida y venderlas como papel viejo. La conversación en la que me convencieron volvió a mi mente con una claridad dolorosa. Damián y Valeria estaban sentados en mi sala, en los sillones que Javier y yo habíamos comprado en nuestra primera venta de aniversario. Sus voces eran suaves, sus argumentos seductores. Valeria, una maestra en el arte de tejer telarañas de palabras, pintó un cuadro idílico. «Mamá», dijo Damián, usando esa palabra que ahora sonaba como una moneda falsa, «piénsalo. Venderás esta casa vieja y grande, llena de recuerdos tristes, y vendrás a vivir con nosotros en un penthouse espectacular en el centro, sin preocupaciones, sin tener que mantener un lugar tan grande tú sola. Cuidaremos de ti». Valeria añadió el toque final, sus ojos brillando con una sinceridad fabricada. «Será una inversión en la felicidad de nuestra familia Elodia. Estaremos todos juntos, como debe ser». Me mostraron folletos de la boda, de lugares exóticos para la luna de miel, del edificio de apartamentos donde supuestamente viviríamos. Me hablaron de contactos, de oportunidades de negocio para Damián, de un futuro brillante que solo mi dinero podía desbloquear. Y yo, ahogada en el amor ciego de una madre, les creí. Recordé el día que firmé los papeles. El notario era un hombre impersonal con gafas gruesas. Damián estaba a mi lado, su pierna rebotando con impaciencia. Valeria le apretaba la mano, sonriendo. Yo dudé un instante, mi bolígrafo flotando sobre la línea de puntos. Pensé en Javier, en sus manos callosas plantando las rosas, en su advertencia. Por un segundo quise levantarme y salir corriendo. Pero Damián puso su mano sobre la mía. «Gracias, mamá, nos estás dando el mejor comienzo posible», susurró. Y esa simple frase, ese reconocimiento momentáneo, fue suficiente para que yo traicionara la memoria de mi esposo y mi propio instinto. Firmé. Vi cómo un camión de mudanzas se llevaba los muebles que contenían la geografía de mi vida. Sentí un vacío en el pecho cuando le entregué las llaves a una familia de extraños, un vacío que confundí con la nostalgia, pero que en realidad era el primer síntoma de la hemorragia que estaba por venir. Había cambiado 30 años de recuerdos por un asiento junto a la cocina. Había vendido el jardín de mi esposo por el derecho a ser humillada por su hijo. Las palabras de Javier resonaron en mi cabeza, ya no como una advertencia, sino como un epitafio. El amor sin límites no cría hombres, cría tiranos. Y yo, sentada en la boda de mi tirano, finalmente, dolorosamente, lo entendí. La humillación presente tenía raíces profundas, regadas con años de sacrificios que yo había llamado amor y que Damián había aceptado como si fueran su derecho de nacimiento. Mi mente, cruel y precisa como un cirujano, desenterró otro recuerdo, uno que había intentado sepultar bajo capas de excusas maternales y autoengaño. Fue hace 5 años, poco después de que Damián terminara esa carísima universidad privada que yo había pagado hasta el último centavo, a menudo renunciando a actualizar la maquinaria de mi propia empresa para asegurar que él tuviera lo mejor. Lleno de teorías de libros de texto pero vacío de experiencia real, decidió que era un genio de los negocios. Quería lanzar una aplicación móvil, una idea vaga y pretenciosa sobre conectar artesanos locales con mercados de lujo internacionales. Necesitaba capital inicial. La cantidad que mencionó en la cena una noche me hizo atragantarme con el postre. Era una suma que representaba una parte significativa de los ahorros de mi vida. Javier ya no estaba, y su voz de la razón, su pragmatismo terrenal, se había ido con él.
Mi hermana Caridad, siempre directa y sin adornos, casi me arranca la cabeza por teléfono. «Estás loca, Elodia. Ese niño no sabe lo que es ganarse un peso, solo sabe gastarlos. Le estás dando una pistola cargada y esperas que no se dispare en el pie». Pero yo no la escuché. ¿Cómo podía negarle su sueño a mi único hijo, al niño que ahora era un hombre y quería comerse el mundo? ¿No era mi deber como madre apoyarlo, darle las alas para volar, incluso si yo tenía que quedarme en tierra? Hipotequé por segunda vez la casa, el mismo santuario que ahora ya no existía, para conseguirle los fondos. Le di el dinero en un cheque certificado, y él lo aceptó con la naturalidad de quien recibe su paga semanal. Durante los siguientes 6 meses, Damián vivió como un magnate de Silicon Valley. Alquiló una oficina de diseño en el barrio más moderno y caro de Puebla, con paredes de cristal y muebles minimalistas. Contrató a 3 de sus amigos de la universidad, ninguno de los cuales tenía más experiencia que él. Organizó fiestas de lanzamiento, con canapés y vino espumoso, y llenó sus redes sociales de fotos con hashtags como #emprendedor y #cambiando el mundo. Hablaba sin parar de sinergias, disrupción y ecosistemas digitales, un lenguaje que yo no entendía, pero que sonaba impresionante. Yo, mientras tanto, trabajaba turnos dobles en mi negocio de materiales de construcción, el que yo sí había levantado desde cero, con sudor y agallas. Negociaba precios de cemento y varillas, lidiaba con transportistas y albañiles y me ensuciaba las manos para cubrir el agujero financiero que su sueño estaba dejando en mis finanzas. El fracaso fue tan rápido como espectacular. La aplicación nunca funcionó bien, estaba llena de errores. Los artesanos se quejaban de que nunca les pagaban. Los supuestos mercados de lujo resultaron ser un par de boutiques en línea que nunca hicieron un pedido. 6 meses y una montaña de dinero después, la empresa fantasma colapsó. La noche que me lo confesó, no vi arrepentimiento en sus ojos. Vi resentimiento. Estábamos en la cocina de mi casa, la misma que olía a pan recién hecho y a café de grano, no a la grasa rancia de la boda. Él no se disculpó, culpó al mercado, a la economía, a la falta de visión de la gente, y luego me lanzó la daga. Quizás si hubieras invertido más, si hubieras tenido más fe en mí, las cosas habrían sido diferentes, dijo, con la petulancia de un rey destronado que culpa a sus súbditos por la pérdida de su reino. En ese momento, en lugar de la bofetada que merecía, le ofrecí consuelo. Le preparé su cena favorita. Le dije que el dinero no importaba, que lo importante era que él estuviera bien y que hubiera aprendido una lección. Fui una tonta. No estaba viendo al hombre fracasado, estaba viendo al niño que se había caído de la bicicleta. Pero él no había aprendido nada, excepto que su madre siempre estaría allí para limpiar su desastre. Ese fracaso lo envenenó. En lugar de aceptarlo con humildad, le dejó una cicatriz de amargura. Empezó a sentir un rencor sutil hacia mi éxito, hacia la empresa que yo dirigía con mano firme y que seguía creciendo a pesar de todo. Mi capacidad para generar dinero, la misma que lo salvaba una y otra vez, se convirtió en un recordatorio constante de su propia ineptitud. Cuando conoció a Valeria, vio en ella y en su familia una vía de escape. Una oportunidad de reinventarse, de colgarse de un apellido con supuesta alcurnia y borrar la mancha de su fracaso. Valeria no solo era su amor, era su coartada. Y yo, la madre exitosa y trabajadora de origen humilde, me convertí en un obstáculo para esa nueva identidad, en un recordatorio andante de todo lo que él quería olvidar. Su crueldad en la boda no era solo por dinero, era un intento desesperado por distanciarse de mí, por matar simbólicamente a la mujer cuyo éxito lo hacía sentirse irremediablemente pequeño.
De vuelta a la cruda realidad de mi mesa junto a la cocina, cada detalle se magnificaba, convirtiéndose en una nueva aguja en el muñeco vudú de mi dignidad. Un mesero joven, con el rostro perlado de sudor y la mirada ausente por el cansancio, tropezó cerca de mi mesa. Una bandeja de copas vacías se tambaleó, y una ola de vino tinto residual se estrelló contra el mantel blanco a escasos centímetros de mi vestido esmeralda. El chico murmuró una disculpa al aire y siguió su camino, demasiado apurado para detenerse. Nadie se acercó a limpiar la mancha, que se extendía lentamente por el lino como una herida abierta. Nadie se disculpó. Era como si mi mesa y yo fuéramos parte del mobiliario invisible, una zona de desastre contenida que no merecía atención. Arturo y Leticia, los padres de Valeria, pasaron por mi lado en su camino hacia el tocador, caminando con una lentitud deliberada, como si estuvieran en un desfile. Leticia, envuelta en un vestido de lentejuelas doradas que parecía gritar «Mírenme, soy importante», me dedicó una mirada de arriba a abajo, una evaluación tan fría y despectiva que sentí como si me estuvieran tasando en un mercado de ganado. Su labio superior se curvó en una mueca casi imperceptible de asco antes de girar la cabeza y susurrarle algo a su esposo. Arturo soltó una risita ahogada, un sonido gutural y desagradable. No necesitaron decir una palabra. Su lenguaje corporal, su desdén cuidadosamente coreografiado, lo decía todo. Esta mujer no es de los nuestros. Observé la mesa principal, el escenario iluminado de su comedia. Damián reía a carcajadas por algo que su nuevo suegro había dicho, una risa demasiado fuerte, demasiado ansiosa por agradar. Levantaba su copa, brindaba, interpretaba a la perfección el papel del yerno exitoso y encantador. El éxito que yo había financiado, la confianza que yo le había pagado con mis noches de insomnio. Vi cómo Valeria le acariciaba el brazo, cómo le susurraba al oído, cómo sus miradas se cruzaban en una complicidad que me excluía por completo. Eran un equipo cuyo objetivo era exprimir hasta la última gota de mi valor y luego desechar la cáscara vacía. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. Yo no era la madre del novio. Yo era la patrocinadora principal, la inversionista silenciosa, la proveedora de fondos. Mi función había terminado en el momento en que se firmó el cheque final para el señor Morales. Ahora solo era un pasivo, una vergüenza, un recordatorio de los orígenes humildes que Damián y Valeria estaban tan desesperados por borrar. Mi ropa cara no podía ocultar mis manos, que aún conservaban la dureza del trabajo. Mi cuenta bancaria podía rivalizar con la de muchos en esa sala, pero mi apellido no tenía el pedigrí que ellos anhelaban. Cada risa que llegaba desde la mesa principal era una burla, cada brindis una bofetada. El calor de la cocina a mi espalda, el ir y venir frenético de los meseros, la mancha de vino en el mantel, todo se fusionó en una sola y abrumadora certeza. Mi presencia aquí no era un error logístico, era un acto de crueldad calculado. Me querían cerca para que viera lo que mi dinero había comprado, pero lo suficientemente lejos para no contaminar su perfecta ilusión de grandeza. Querían que fuera testigo de mi propia irrelevancia. En ese rincón oscuro y ruidoso dejé de sentir dolor. El dolor dio paso a una extraña calma, una claridad gélida que se extendió por mis venas, apagando el fuego de la herida. El amor ciego de una madre había muerto. En su lugar estaban haciendo algo más, algo que no reconocí al principio, pero que luego identifiqué con una sacudida. Era la empresaria que había construido un negocio de la nada, la mujer que sabía cuándo una inversión se había vuelto tóxica y cuándo era el momento,
no de llorar, sino de cortar las pérdidas. Decidí que ya había tenido suficiente. Había soportado la humillación inicial, había navegado por los dolorosos mares de mis recuerdos y había llegado a una orilla de dura y fría comprensión. No iba a quedarme ni un minuto más para ser un adorno maltratado en su fiesta de la vanidad. Mi plan era simple, silencioso, levantarme con la cabeza en alto y desaparecer en la noche de San Miguel, dejando que ellos se ahogaran en su champán y su hipocresía. Comencé a moverme, mis músculos tensos por la indignación contenida, recogiendo mi pequeño bolso de la silla. Pero justo en ese momento, la voz de Valeria, aguda y clara como una campana de cristal, llegó hasta mí desde el otro lado de la columna. Estaba hablando con dos de sus damas de honor, un par de chicas con sonrisas idénticas y miradas vacías, como muñecas de porcelana. Se habían apartado ligeramente del bullicio, creyéndose en la privacidad de una burbuja de privilegio y chismes. No me vieron. Para ellas, yo era menos que el aire, una parte del decorado. «Es insoportable, pero ya casi termina», dijo Valeria, y soltó una risita que sonó como cristales rotos. Una de las chicas, con un vestido rosa pálido que la hacía parecer un merengue, preguntó: «¿Te refieres a la boda? Pero si estás siendo divina». Valeria negó con la cabeza, su velo de tul ondeando ligeramente. «No, tonta, a la vieja, a mi suegra». La palabra suegra salió de su boca como si fuera un insulto, como si describiera una plaga. La otra dama de honor se rió. «Ay, Valeria, eres terrible, pero sí, la vi sentada allá atrás. ¡Qué oso!». Valeria continuó, su voz bajando a un susurro conspirador, pero en la extraña acústica de mi rincón, cada sílaba era una daga envenenada que encontraba su blanco. «Solo hay que aguantarla esta noche». Damián está convencido de que necesita estar aquí para las fotos familiares, para mantener las apariencias, pero es el último favor que le pido. Hizo una pausa y pude imaginar su sonrisa maliciosa. «En cuanto firme la sesión del penthouse mañana por la mañana, la bloqueo. Damián dice que en un par de años podemos buscarle un buen asilo por Iztapalapa o algo así. Un lugar donde no moleste y podamos visitarla una vez al año por Navidad». La mención específica de Iztapalapa, un distrito conocido en la Ciudad de México por ser popular y obrero, no fue casual, fue un golpe final, una forma de decir que me devolverían al lodo del que, según ellos, yo provenía, encerrándome en un lugar barato y lejano para que su nueva vida brillante no se viera manchada por mi presencia. Me quedé helada, mi mano aferrada al respaldo de la silla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No era solo que me quisieran fuera de sus vidas, era la premeditación, el plan detallado, el asilo, el desprecio absoluto no solo por mi persona, sino por mi futuro, por mi vejez. Habían calculado mi obsolescencia, me habían puesto una fecha de caducidad. El penthouse, la supuesta prueba de su amor y gratitud, el hogar donde viviríamos todos juntos en feliz armonía, era solo el cebo. La firma de mañana no era el inicio de nuestra vida familiar, era el fin de mi utilidad para ellos. La sangre se me fue de los pies. Sentí un mareo, una náusea que subía por mi garganta. Pero debajo de la conmoción, el fuego que había comenzado a arder antes se convirtió en un infierno. La empresaria dentro de mí, la mujer que había negociado con proveedores tramposos y despedido a empleados ladrones, despertó con una furia glacial. Esto ya no era un drama familiar, era un fraude, y yo nunca, jamás había permitido que nadie me estafara. El torbellino de emociones, dolor, traición, ira, se calmó de repente, de una forma casi antinatural.
Fue como si el ojo de un huracán se hubiera formado dentro de mí, un centro de silencio absoluto y una claridad aterradora. Fue como si, después de una vida mirando a mi hijo a través de un grueso cristal de amor maternal que distorsionaba y suavizaba todos sus defectos, el cristal se hubiera hecho añicos, cortándome en el proceso, pero permitiéndome verlo por primera vez como realmente era. No era mi niño, ni el joven prometedor. Era un hombre débil, un parásito con una sonrisa encantadora, un cobarde que se escondía detrás de la crueldad de su esposa para conseguir lo que quería. El amor no murió con un gemido de agonía, fue asesinado, ejecutado a sangre fría por un susurro sobre un asilo en Iztapalapa. Y en su tumba, algo nuevo y formidable tomó el control. Era mi instinto de supervivencia. Era mi orgullo, pisoteado y maltratado, que ahora se levantaba de entre los escombros. Y sobre todo, era mi mente de empresaria, la parte de mí que había mantenido dormida en mi relación con él. La misma mente que me había permitido levantar un negocio en el mundo de hombres de la construcción, la que sabía leer contratos y detectar mentiras a una legua de distancia, se activó. Durante años había desconectado esa parte de mí cuando se trataba de Damián, permitiendo que el corazón gobernara sobre la cabeza. Ya no. Mi cerebro empezó a funcionar con una eficiencia despiadada, procesando la información como una supercomputadora. Analicé la situación con una objetividad brutal. Activos. El penthouse, que legalmente, hasta la firma de mañana, seguía siendo mío, y el dinero de la venta de mi casa, seguro en una cuenta a mi nombre. Un hijo ingrato, que se había convertido en un lastre, y una nuera venenosa, que era, en términos de negocios, un riesgo tóxico. La inversión emocional y financiera que había hecho en Damián durante 30 años había arrojado un rendimiento catastróficamente negativo. Era una mala inversión. Y cualquier buen empresario sabe lo que se hace con una mala inversión. Se liquida. Se cortan las pérdidas, se asume el golpe y se sigue adelante antes de que el agujero se haga más grande. La venganza no era el objetivo principal. La venganza es una emoción y yo ya no sentía, planeaba. El objetivo era la justicia y la supervivencia. Miré hacia la mesa principal. Damián le levantaba la copa a Valeria, ajeno a la revolución que estaba ocurriendo en el rincón oscuro del salón. La sonrisa en su rostro ya no me causaba ternura, me causaba un profundo y gélido desprecio. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber confundido su dependencia con amor filial, su necesidad con afecto? La respuesta era simple: porque quise. Porque una madre prefiere creer la mentira más hermosa que enfrentar la verdad más fea. Pero esa noche, la verdad me había abofeteado con tanta fuerza que me había despertado para siempre. Mi mirada se desvió hacia la mesa de regalos, discretamente colocada cerca de la entrada. Estaba cubierta de cajas envueltas en papel brillante y lazos de seda. Pero un objeto destacaba, no por su brillo, sino por su sobriedad y su peso implícito. Una elegante caja de terciopelo azul oscuro. Dentro de esa caja no había un objeto, sino un futuro. El futuro que ellos creían haber comprado con mi vida. Contenía la carpeta de cuero con la escritura de compraventa del penthouse, las llaves y, lo más importante, los documentos preliminares para la cesión de derechos que debíamos firmar al día siguiente. La cesión que ahora nunca se firmaría. El plan se formó en mi mente, no como una idea vaga y emocional, sino como una estrategia de negocios, clara y precisa, con 3 fases. Fase 1, la extracción del activo. Fase 2, la comunicación de la liquidación de la sociedad. Fase 3, la desaparición y el comienzo de la reconstrucción de mi propio imperio.
Me sentí extrañamente tranquila, como un general antes de una batalla decisiva que sabe que tiene todas las de ganar. El miedo se había ido. El dolor se había transformado en combustible. Ya no era Elodia, la madre abnegada y sacrificada. Era Elodia, la dueña de mi destino, la leona que había sido despertada y estaba a punto de reclamar lo que era suyo. Me tomé un momento para recomponerme, un breve instante para encerrar el huracán de emociones detrás de una fachada de serenidad. Alicé mi vestido de seda, un gesto pequeño y automático que se sintió como ponerse una armadura. Me erguí, sintiendo cómo mi columna vertebral se enderezaba, no solo físicamente, sino metafóricamente. La mujer encorvada por la culpa silenciosa y el peso de un amor ciego había desaparecido. En su lugar estaba la mujer que había cerrado tratos de millones de pesos con una simple mirada y un apretón de manos. La mujer que había sobrevivido y prosperado en un negocio que devoraba a los débiles. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado de la fiesta, y di el primer paso, saliendo de las sombras de mi rincón. No me escabullí, no huí, caminé. Atravesé el salón con un propósito, con una dignidad que era en sí misma una declaración de guerra. El murmullo de las conversaciones bajó de intensidad a mi paso, las cabezas se giraron. Vi rostros curiosos, confundidos, algunos divertidos. Debían preguntarse quién era esa mujer, la madre del novio relegada a la mesa de la cocina, que ahora caminaba con la determinación de una reina exiliada reclamando su trono. Mis ojos buscaron y encontraron los de mi hermana Caridad. Estaba sentada en una mesa con otros parientes lejanos, su rostro una máscara de preocupación que no lograba ocultar la furia que bullía en sus ojos. Ella siempre lo había visto, siempre me había advertido. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de los demás invitados, un puente invisible en medio del mar de la hipocresía. Le dediqué una mínima, casi imperceptible inclinación de cabeza, un gesto que solo ella entendería. Vi cómo su expresión cambiaba de la preocupación a una comprensión feroz, y luego a un orgullo inmenso que me llenó de fuerza. Asintió sutilmente. Ese gesto fue toda la validación que necesitaba. No estaba sola. No me dirigí hacia la salida. Mi objetivo era la mesa de regalos. Caminé hacia ella con paso firme y deliberado, cada paso un martillazo en el ataúd de mi vida anterior. La mesa estaba sobrecargada de objetos caros, símbolos de un afecto comprado. Pero mi objetivo era claro. Llegué a la mesa y sin dudarlo, sin un solo temblor en mis manos, extendí la mano y tomé la caja de terciopelo azul. Era pesada, sólida, el peso de un futuro que ahora solo me pertenecía a mí. La sostuve contra mi pecho, un escudo y un trofeo. En ese momento, Damián y Valeria me vieron. La sonrisa de Damián se congeló. Vi la confusión en su rostro, seguida de una punzada de alarma. Valeria frunció el ceño, su expresión de perfecta anfitriona se resquebrajó, revelando la víbora que había debajo. Se levantaron de la mesa principal, sus movimientos bruscos y urgentes, y se dirigieron hacia mí, abriéndose paso entre los invitados con una rudeza que desmentía su elegancia. El movimiento atrajo la atención de todo el salón. El silencio se hizo casi total, una quietud expectante. La música de jazz de fondo parecía lejana, irrelevante, la banda sonora de un naufragio inminente. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Damián cuando llegó a mi lado. Su voz era un susurro apremiado, teñido de pánico. No le preocupaba yo, le preocupaba la escena, la opinión de sus nuevos e importantes amigos, el posible descarrilamiento de su noche perfecta.
Valeria se colocó a su lado como una guardia pretoriana, cruzando los brazos, su cuerpo irradiando hostilidad. «Elodia, ¿se puede saber qué significa esto?», siseó, omitiendo el señora por primera vez. Ya no necesitaba fingir. Ya no era la futura receptora de su fortuna, sino un obstáculo. Ignoré a Valeria. Mis ojos estaban fijos en mi hijo, el hombre que había permitido que todo esto sucediera. Lo miré, realmente lo miré, y vi la debilidad en el fondo de sus ojos, el miedo a ser descubierto, a que su castillo de naipes, construido con mis ladrillos y mi cemento, se derrumbara. Sostuve la caja con más fuerza. El momento de la confrontación, de la liquidación final, había llegado. Sostuve la mirada de Damián, sintiendo cómo el último vestigio de calor maternal se extinguía dentro de mí, dejando solo cenizas frías y una determinación de acero. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Salió tranquila, mesurada, con el filo cortante de un bisturí que se prepara para una incisión precisa. «Vine a recoger algo que me pertenece», dije, mi tono lo suficientemente bajo para que solo ellos dos lo escucharan, pero cargado con el peso de 30 años de sacrificios y una noche de revelaciones. Damián parpadeó, su mente luchando por procesar la situación. «¿De qué hablas? Ese es nuestro regalo de bodas. Es el más importante. Déjalo en la mesa, mamá. Por favor, estás haciendo una escena». La palabra «mamá» ahora me sonaba obscena en sus labios, una herramienta de manipulación que había perdido todo su poder. Valeria dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia contenida. Su preocupación no era la escena, sino el activo que yo sostenía en mis manos. «Está llamando la atención de todos. Damián, dile que se vaya si va a comportarse como una loca». Pero yo no me moví. Miré de mi hijo a la mujer por la que me había vendido, y luego de vuelta a él. «No hay ningún regalo», continué, mi voz inalterable, cada palabra cuidadosamente elegida. «Un regalo se da por amor y gratitud. Esto», dije, levantando ligeramente la caja de terciopelo, «era una transacción, un acuerdo comercial, y sus directores han violado los términos de manera fraudulenta. Por lo tanto, el trato se ha cancelado». El color desapareció del rostro de Damián como si le hubieran succionado la sangre. Valeria abrió la boca para protestar, una objeción airada formándose en sus labios. Pero yo seguí hablando, dirigiéndome únicamente a mi hijo, el único cuya traición realmente importaba, el único que tenía el poder de haberme roto el corazón. Pagué esta fiesta. Pagué cada flor, cada plato, cada copa de champán que tus importantes invitados están bebiendo. Lo pagué con mi casa, la casa donde creciste, la casa que tu padre construyó con sus propias manos y donde planeábamos envejecer juntos. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran, que lo golpearan con toda su fuerza. Considera esta fiesta como mi regalo de despedida. Un pago final por los servicios de haber sido tu madre durante 30 años. Disfrútenla. Es todo lo que obtendrán de mí. Que sean muy felices». Sin esperar respuesta, sin darles la oportunidad de replicar con más mentiras o súplicas vacías, me di la vuelta. El shock en sus rostros fue mi confirmación. Había golpeado donde más dolía, en su bolsillo y en su orgullo. Caminé hacia la salida, mi espalda recta, la caja de terciopelo aferrada a mi pecho. El silencio en el salón era absoluto, roto solo por el sonido de mis tacones contra el mármol pulido. Era el sonido de la libertad. Al llegar a la gran puerta de entrada, el señor Morales, que había presenciado todo desde la distancia con una expresión indescifrable, se apresuró a abrirme.
No dijo nada, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi en los suyos algo que no había visto en los de mi hijo en toda la noche, un profundo y genuino respeto. Me dedicó una leve inclinación de cabeza. Salía la noche fresca y estrellada de San Miguel, dejando atrás el calor sofocante de la mentira, la música falsa y el olor a traición. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré libremente. El taxi avanzaba por las calles empedradas de San Miguel, alejándome de la fiesta que seguía ardiendo en la distancia como una pira funeraria de mis esperanzas y mis decepciones. El interior del coche estaba en silencio, a excepción del suave zumbido del motor y el latido constante de mi propio corazón, que por fin empezaba a calmarse, a encontrar un ritmo estable. Sostuve la caja de terciopelo en mi regazo. Su peso era reconfortante, un ancla en la tormenta de mi nueva realidad. Mi destino era la casa de mi hermana Caridad en Querétaro, el único puerto seguro que me quedaba en el mundo. Fue entonces cuando mi teléfono, olvidado en el fondo de mi bolso, comenzó a vibrar con una insistencia frenética, como un animal atrapado. La pantalla se iluminó con el nombre de Damián. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Cada vibración era una pequeña sacudida de satisfacción. Sabía que cada llamada no atendida aumentaría su pánico, y una parte de mí, la parte herida y furiosa, quería que sintiera una fracción de la desesperación que yo había sentido sentada junto a esa cocina. Finalmente, en la cuarta llamada, respondí. No dije nada, solo abrí la línea y esperé, dejando que el silencio fuera mi primera arma. ¡Mamá! Su voz estalló en el teléfono. No era la voz de un hombre preocupado, sino la de un niño al que le han quitado su juguete más caro en el patio del recreo. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? ¡Regresa ahora mismo! Todo el mundo nos está mirando. Estás arruinando mi boda. La palabra mi me golpeó de nuevo. Mi boda, no la nuestra, la que yo había pagado. Mantuve la calma. La empresaria seguía al mando. No hay nada que arruinar, Damián. La fiesta ya está pagada, respondí. Mi voz era un témpano de hielo. Hubo un silencio atónito al otro lado. Claramente no esperaba esa respuesta. Esperaba lágrimas, histeria, una madre suplicante. No estoy hablando de la fiesta, estoy hablando del regalo, del penthouse. ¿Qué significa eso de que te lo llevas? Vuelve y déjalo en la mesa, mamá, te lo ordeno. Su tono era una orden, la orden de un tirano acostumbrado a que sus caprichos fueran cumplidos. Me recliné en el asiento de cuero del taxi, mirando las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. No puedo dejar algo que nunca fue tuyo, Damián, dije lentamente, saboreando cada palabra. ¿De qué hablas? Nos lo diste. Es nuestro regalo de bodas. Lo anunciamos. La histeria en su voz crecía. Era el momento de la revelación, la fase 2 de mi plan. No, te di la promesa de un regalo. Un regalo condicionado al amor y al respeto. Condiciones que no has cumplido. Fue una propuesta de negocio y la has incumplido de forma miserable. Pude oír a Valeria gritando algo ininteligible de fondo, su voz aguda y desagradable. El penthouse, Damián, continué, mi voz bajando a un tono confidencial y letal, sigue a mi nombre. La escritura de compra-venta la firmé yo, como única propietaria. El dinero salió de mi cuenta. Para que fuera tuyo, legalmente tuyo, necesitábamos firmar mañana una cesión de derechos ante notario. Una firma que, como comprenderás, nunca sucederá. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada.
Pude imaginar la escena, su rostro palideciendo, el entendimiento amaneciendo en sus ojos egoístas, la comprensión de que su paraíso recién adquirido, la base de su nueva vida, se había evaporado. «Esa es mi casa, Damián», concluí, con una finalidad que no admitía réplica. «No la tuya». El silencio de Damián se rompió con un sonido ahogado, una mezcla de incredulidad y rabia. «No, no puedes estar hablando en serio», tartamudeó, su voz perdiendo toda su fuerza. «Tú misma lo dijiste, era una inversión en la familia, en nuestra felicidad». Su argumento sonaba débil, patético, el último recurso de un mentiroso acorralado. «Y tienes toda la razón», afirmé. Mi tono era cortante, preciso, como el de una auditora presentando un informe final. Fue una inversión, y como la principal inversionista, después de una cuidadosa revisión y de descubrir un intento de fraude por parte de la dirección, he decidido que el proyecto ya no es viable. Los directores del proyecto, es decir, tú y tu esposa, han demostrado una grave falta de ética y un desprecio absoluto por los términos del acuerdo no escrito. Por lo tanto, retiro mi capital y disuelvo la sociedad. Es un lenguaje que deberías entender de tu fallido negocio de aplicaciones. Pude oír a Valeria claramente ahora. Le había arrebatado el teléfono a Damián con furia. «Escúcheme bien, vieja bruja», gritó, su voz despojada de cualquier barniz de dulzura, revelando su verdadera naturaleza. «Nos prometió esa casa, hemos hecho planes, hemos invitado a gente importante, nuestros amigos, mi familia, no puede hacernos esto». La llamé por su nombre por primera vez, sin ningún título, como a una igual, como a una adversaria en una negociación hostil. «Valeria, los planes cambian cuando se descubre un fraude, y lo que ustedes planeaban hacer conmigo es un fraude. ¿O la palabra asilo no estaba en tus planes? ¿La idea de bloquear mi número después de obtener mi firma no era parte de tu brillante estrategia de negocios?» Un jadeo ahogado fue su única respuesta. La había golpeado con la verdad de sus propias palabras, le había devuelto su veneno, había confirmado que yo lo sabía todo. Damián recuperó el teléfono. Su tono había cambiado drásticamente. La furia había sido reemplazada por un pánico desnudo, el de un niño perdido en un bosque oscuro. «Mamá, por favor, no entiendes. Valeria estaba bromeando». «Estaba nerviosa por la boda. Dice cosas tontas cuando está nerviosa. No lo decía en serio. La mentira era tan patética, tan transparente, que casi sentí lástima por él. Casi». «Damián, el dinero de la venta de la casa de tu padre, el dinero que iba a pagar ese penthouse, está seguro. Lo transferí esta mañana a una nueva cuenta de inversión. Una cuenta a la que solo yo tengo acceso. La inversión en la felicidad familiar ha sido redirigida. Ahora es una inversión en mi felicidad, en mi paz, en mi futuro. Un futuro que, lamentablemente para ustedes, no los incluye». Pude visualizar su mundo desmoronándose. El lujoso penthouse, el símbolo de su estatus, la base de su nueva vida, no era más que un espejismo. La boda, que debía ser su coronación, se estaba convirtiendo en su humillación pública. Valeria comenzó a sollozar de fondo, pero no eran sollozos de tristeza, eran sollozos de rabia y frustración. Eran los sollozos de una estafadora que acababa de ser superada en su propio juego. «Pero, ¿qué vamos a hacer?», gimió Damián, su voz rota, infantil. «Le debemos dinero al organizador, al lugar. Pensábamos pagarlo con...» No terminó la frase. No hacía falta. Pensaban pagarlo con mi dinero, por supuesto. Con el dinero que esperaban obtener al vender algunos de mis bienes una vez que estuviera a buen recaudo en Iztapalapa.
Ese, Damián, le dije con una finalidad glacial, ya no es mi problema. La desesperación de Damián se derramó a través del teléfono, cruda y sin filtro, como una herida abierta. Mamá, por favor, tienes que ayudarnos. No puedes abandonarnos así. Soy tu único hijo. La súplica, que en otro tiempo me habría destrozado, que me habría hecho ceder cualquier cosa, ahora sonaba vacía, un eco hueco en un pozo sin fondo. Era el lamento de un adicto al que le han cortado su suministro, no el de un hijo arrepentido. Su dolor no era por haberme perdido a mí, era por haber perdido mi cuenta bancaria, su red de seguridad perpetua. Fui tu única madre, Damián, respondí. Mi voz era un eco de la suya, pero teñida de una tristeza infinita por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. Fui tu única madre, la que vendió la casa de tu padre para cumplir tus caprichos. Fui tu única madre, la que te rescató de tus fracasos, la que limpió tus desastres una y otra vez. Y fui tu única madre a la que sentaste junto a la cocina para no avergonzar a tus amigos ricos. Cada frase era un clavo en el ataúd de su manipulación. Lo dejé sin palabras. No había argumento contra la verdad, solo un silencio culpable. Pude oír el caos de fondo. La música de la fiesta se había detenido. Las voces de los invitados ya no eran murmullos, eran un rumor creciente de confusión y escándalo. Y por encima de todo, el llanto agudo de Valeria, que ahora se había convertido en una acusación. Te lo dije que era un error invitarla. Eres un inútil, Damián, lo arruinaste todo, le gritaba. Su frágil alianza, construida sobre la base de mi dinero, comenzaba a fracturarse bajo la primera señal de presión. Estaban mostrando sus verdaderos colores, y era un espectáculo feo y patético. Damián, dije, interrumpiendo su drama con una voz que exigía atención. Esta es la última vez que vamos a hablar. Has tomado tus decisiones, has elegido tu camino y a tu compañera de viaje. Has elegido la apariencia sobre la sustancia, el dinero sobre el amor. Ahora yo estoy eligiendo el mío. No, mamá, espera, suplicó, su voz apenas un hilo. Podemos arreglarlo, te lo juro. Volveré a hablar contigo mañana. Arreglaremos las cosas. La ingenuidad de su declaración era asombrosa. Todavía creía que podía arreglar una traición de esa magnitud, como si fuera un simple malentendido, un objeto roto que se puede pegar. Todavía no entendía que lo que había roto era algo irreparable. No habrá un mañana para nosotros, Damián, sentencié, mi voz firme, sin un ápice de duda, con la finalidad de un juez dictando sentencia. Dejaste de ser mi hijo esta noche, no cuando te casaste, sino cuando te quedaste callado mientras tu esposa me humillaba. Dejaste de serlo cuando planeaste mi vejez en un asilo mientras disfrutabas de mi dinero. Respiré hondo, preparándome para la última frase, la que sellaría la puerta para siempre. Adiós, Damián. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera lanzar otra súplica vacía o una amenaza inútil, terminé la llamada. Mi pulgar se movió con una precisión quirúrgica sobre la pantalla de mi teléfono. Busqué su contacto. Bloquear. Busqué el de Valeria. Bloquear. El acto fue simple, digital, pero se sintió como cerrar una pesada puerta de acero, como firmar un certificado de defunción. El taxi salió de la ciudad y se incorporó a la autopista. Me recliné en el asiento, la caja de terciopelo todavía en mi regazo, y miré por la ventanilla la oscuridad de la carretera. No lloré, solo sentí un inmenso y abrumador alivio. Era libre. Llegué a casa de mi hermana Caridad en Querétaro de madrugada. La encontré esperándome en el porche, envuelta en un rebozo, con una taza de té humeante en las manos. No me preguntó nada.
Solo me abrió los brazos y me sostuvo mientras yo, por primera vez en toda la noche, dejaba que la presa de mis emociones se rompiera. No fueron lágrimas de tristeza por lo que había perdido, sino de rabia por lo que había soportado y de una liberación tan intensa que era casi dolorosa. Caridad me guió hasta su cocina, un lugar cálido y acogedor que olía a canela y a hogar, y me escuchó mientras yo, entre sorbos de té, le contaba cada detalle, cada palabra envenenada, cada mirada despectiva. Ella no me interrumpió. Solo asentía, sus ojos oscuros brillando con una furia protectora que me reconfortó más que cualquier palabra. Cuando terminé, simplemente dijo: «Ya era hora, hermanita, ya era hora de que recordaras quién eres». Los días siguientes fueron un borrón de llamadas telefónicas y mensajes de texto, no para mí, sino para Caridad. Damián, al encontrar mi número bloqueado y mis redes sociales desaparecidas, recurrió a la única conexión familiar que le quedaba. Mi hermana se convirtió en mi muralla, mi portavoz, filtrando su veneno y su desesperación con una eficiencia brutal. Por las noches me contaba los detalles con una mezcla de indignación y sombría satisfacción. La boda, como era de esperar, había terminado en un desastre absoluto. Después de mi partida y nuestra llamada telefónica, el pánico se había apoderado de ellos. La noticia de que el penthouse no existía se extendió como la pólvora entre los invitados más cercanos, especialmente entre la familia de Valeria, que eran los más interesados en el aspecto financiero de la unión. Arturo y Leticia, sus padres, que habían estado pavoneándose como si hubieran ganado la lotería, confrontaron a Damián en medio del salón, frente a todos. Hubo gritos, acusaciones. «Nos dijiste que tu madre era rica, que tenía negocios. ¡Nos mentiste!», le gritó Arturo, su rostro congestionado por la furia y el vino caro. La fachada de familia perfecta se había derrumbado, revelando la codicia y la desesperación que había debajo. El señor Morales, el organizador, siempre profesional, se acercó discretamente a Damián con la factura final, una suma astronómica que aún no estaba cubierta. Damián, pálido y tembloroso, no pudo pagar. La luna de miel a las Maldivas fue cancelada esa misma noche, con la pérdida total del depósito. Según Caridad, la pareja recién casada pasó su noche de bodas en habitaciones separadas en el hotel, gritándose a través de la puerta. Los mensajes de voz que Damián le dejó a Caridad eran un estudio de la desintegración de un hombre. El primero fue de pura rabia. «Dile a tu hermana que es una egoísta y una mala madre, que ha humillado a su propia familia». El segundo fue de victimismo. «¿Cómo pudo hacerme esto a mí, a su único hijo, después de todo lo que he hecho por ella?» La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El tercero y los que siguieron eran de pura y abyecta desesperación. «Tía, por favor, habla con ella. Necesitamos el dinero. Valeria me va a dejar. Sus padres me van a demandar. Mi vida está arruinada». Nunca, en ninguno de sus mensajes, hubo una disculpa genuina. Nunca hubo un reconocimiento de su propia crueldad. Su único lamento era por las consecuencias que sus acciones le habían traído a él. Era un agujero negro de egoísmo. Valeria, según contó Damián entre sollozos, le había dado un ultimátum: o conseguía el dinero de alguna manera o el matrimonio se anulaba. Su alianza, forjada en la codicia, no pudo soportar el primer contacto con la realidad financiera. Empezaron su vida de casados durmiendo en sofás separados, en un apartamento alquilado que ya no podían permitirse, envenenándose mutuamente con acusaciones y reproches. La hermosa burbuja que habían construido con mi dinero había estallado, dejándolos empapados en la fría y pegajosa realidad de sus propias decisiones.
Yo escuchaba todo esto no con alegría, sino con una tristeza distante. No había placer en su caída, solo la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio bendito que fue la música más hermosa que jamás había escuchado. Con la ayuda de Caridad encontré un nuevo ritmo, una nueva vida. Usé una parte del dinero de la venta de mi casa, el dinero que había sido destinado a la vanidad de otros, para asegurar mi propio futuro. Compré un hermoso y moderno apartamento en el centro de Querétaro, lo suficientemente grande para mí, con un balcón que se inundaba de sol por las mañanas. El resto lo invertí en mi empresa. Contraté a 2 ingenieros jóvenes y a una gerente de ventas brillante. Compré 2 camiones nuevos. Expandí nuestras operaciones a los estados vecinos. Mi negocio, liberado del lastre de mantener a mi hijo, floreció como nunca antes, alimentado por mi energía renovada y mi enfoque absoluto. Descubrí que el trabajo, mi trabajo, no era solo una fuente de ingresos, sino mi pasión, algo que había descuidado por atender las necesidades de un niño malcriado de 30 años. En el balcón coloqué grandes macetas de terracota. Con mis propias manos, con la misma tierra bajo mis uñas que mi esposo solía tener, planté rosales. Rosas rojas, como las que mi Javier había cultivado con tanto amor. Cuidar de ellas se convirtió en mi ritual matutino. Regarlas, podarlas, hablarles. Ver los primeros brotes, las hojas verdes y brillantes, y finalmente las flores abriéndose en un estallido de color y fragancia, era como verme a mí misma renacer de la tierra quemada de mi pasado. Era mi nuevo jardín, un jardín que nadie podía venderme ni quitarme. Un día llegó una carta, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta de papel con un sello postal de la Ciudad de México y mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa que reconocí al instante. Era de Damián. Mi primer impulso fue romperla, quemarla. Pero Caridad, con su sabiduría práctica, me detuvo. «Léela», dijo, «no por él, por ti, para cerrar el círculo». La dejé sobre la mesa de la cocina durante 3 días, mirándola de vez en cuando, sopesando si debía abrirla o simplemente tirarla al fuego. Finalmente, una tarde, con una taza de té y el sol poniéndose en mi balcón, la abrí. La carta era corta, torpe, manchada en un par de sitios como si unas lágrimas hubieran caído sobre la tinta. No había excusas, no había culpas. Solo un relato escueto y humilde de su caída. Se había divorciado de Valeria. Ella, fiel a su naturaleza, lo había dejado por un empresario mayor y rico a las pocas semanas de la boda. Damián había perdido el apartamento alquilado y ahora vivía en una habitación rentada en las afueras de la ciudad. Trabajaba en un centro de atención telefónica, un trabajo monótono y mal pagado que, escribió, le estaba enseñando el verdadero valor de un peso ganado con esfuerzo. Reconoció su crueldad, su cobardía, su ceguera. Escribió sobre la humillación, no la que yo le había causado a él, sino la que él me había infligido a mí. Una humillación que ahora, desde el fondo de su propio pozo, finalmente podía empezar a comprender. No pedía dinero, no pedía que volviera, solo pedía perdón. Y terminaba con una simple frase: «Solo quiero una oportunidad de volver a ser tu hijo, si alguna vez puedes perdonarme». Sostuve la carta en mis manos, el papel frágil como las promesas rotas. Miré hacia mi balcón, hacia mis rosas, que ardían con el último resplandor del día. El dolor ya no estaba, pero la cicatriz permanecía, sensible al tacto. Una parte de mí, la madre que había sido durante 30 años, susurraba que el perdón era posible, que la gente podía cambiar. Pero otra parte,
la mujer que había luchado por su paz, la empresaria que sabía que algunas deudas son impagables, me advertía que el riesgo era demasiado alto. Dicen que el amor de una madre es infinito, pero el respeto tiene un límite. Hice lo correcto al reclamar mi vida, ¿verdad? ¿Y vale la pena arriesgar esta paz que tanto me costó por una segunda oportunidad?